Buenos días a todas y todos los que nos ven por YouTube. Les pedimos una disculpa de antemano por no haber podido transmitir este evento de manera simultánea, pero esperamos que lo puedan consultar en su forma grabada. Un agradecimiento por continuar la transmisión del quinto Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud. La mesa de hoy día es Betas Postpandemia y estamos muy agradecidas por contar con la presencia de académicas y académicos a quienes estimamos y de los cuales reconocemos su amplia trayectoria. En esta mesa nos van a acompañar el doctor Carlos Arturo Hernández Dávila. Me permito presentarlo brevemente. El doctor Carlos Arturo Hernández Dávila es etnólogo, maestro y doctor en antropología social. Ha sido coordinador de la licenciatura en etnología y actualmente es jefe de la división de licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, se desempeña como profesor de posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor de asignatura en los departamentos de reflexión interdisciplinaria y de ciencias políticas y sociales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, así como en el doctorado de desarrollo humano en la Universidad Motolinía del Pedregal. Sus líneas de investigación se enfocan en las relaciones entre antropología, religión y cultura. El trabajo etnográfico que realiza tiene especial énfasis en el estudio de los cristianismos indígenas en diversas regiones interétnicas de México. Ha colaborado como investigador independiente para el Servicio Jesuita a Migrantes y para la Red de Atención Pastoral a Migrantes, que depende del Episcopado Mexicano. Su tesis de doctorado sobre el sincretismo en el cristianismo de la etnia otomí le hizo merecedor del premio Noemí Quesada a la mejor investigación sobre pueblos otopames que otorga la UNAM y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es autor de múltiples publicaciones sobre historia oral y memoria visual de los pueblos obreros del Estado de México y sobre mitos indígenas en la Sierra de las Cruces y Monte Alto en la misma ciudad. También en esta mesa nos acompaña la doctora Teresa Ordorica Sacristán, licenciada y maestra en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, doctora en Sociología por la Universidad de Londres, investigadora titular B tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, SAGE UNAM, donde coordina el programa de investigación feminista. Es miembro del programa de primas al desempeño de personal académico de tiempo completo nivel C e investigadora grado 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son el estudio del campo de la psique en América Latina, sus aspectos teóricos y metodológicos, los procesos de riesgo y medicalización en México y agendas y proyectos internacionales en salud mental de las mujeres desde la sociología y la trayectoria de mujeres investigadoras. Todo ello desde perspectivas feministas y con enfoques de género. Es autora y coordinadora de múltiples artículos y publicaciones nacionales e internacionales y ha participado y coordinado en diversos eventos académicos. Su proyecto de investigación más reciente es Análisis de las transformaciones afectivas y la construcción de nuevos significados y prácticas sociales en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por último, pero no menos importante, nos acompaña la doctora Erika Araiza Díaz. Ella realizó estudios de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos y doctora en sociología por la Universidad Sorbona en París, Francia. Ha impartido cursos en el posgrado de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesora e investigadora de la Licenciatura de Promoción de la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus publicaciones se han desarrollado alrededor de la construcción de identidad, desigualdad y graffiti entre adolescentes jóvenes. Su más reciente publicación es el libro Vivir una vida a media en el municipio de Ecatepec, Estado de México. En la actualidad, realiza también investigaciones en torno a la idea de agencia y comunidad entre niñas y niños, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Participa en diversos foros sobre infancia, dirige el proyecto Agencia Comunitaria Infantil en la Licenciatura de Promoción de la Salud y co-coordina el proyecto Comunidad Chilpayates y el Festival de la Lectura y Escritura Infantil y Juvenil Semilla de Papel en San Lorenzo Tezonco, en la Ciudad de México.
Muchas gracias por acompañarnos. Van a tener aproximadamente 20 minutos para realizar su ponencia. Comenzamos con el doctor Carlos. Muchas gracias. Se escucha ya ahí, ¿verdad? Sí. Lo que va a estar aquí en el centro es el texto, ¿verdad? Por lo que veo. Si comparte pantalla, estaríamos viendo tanto su presentación como el texto. Muy bien, pues muchas gracias. Pues un saludo grande a Erika, a Tere, por supuesto a ti, Melissa. Pues entiendo los riesgos de las transmisiones en vivo y más en un evento tan complejo con una agenda tan interesante como la que nos ocupa el día de hoy. Bueno, yo soy Carlos Hernández Dávila. Permítame una disculpa. Eh, mi participación en esta mesa trata de reflejar una serie de preocupaciones pues que me asaltaron durante la pandemia. Yo creo que al igual que todas y todos, es un acontecimiento que no estaba necesariamente en mi horizonte de memoria personal. Tal vez el tema del virus AN1H1 y algunas otras pandemias previas habían marcado más bien de manera anecdótica nuestras relaciones interpersonales, sociales, políticas, económicas, con el mundo en general, pero sin lugar a dudas la pandemia del COVID-19 marcó eh, pues estrictamente profesional. Yo había sido designado subdirector de la División de Licenciaturas de la ENA justamente en febrero del 2020 y un mes después estábamos en pandemia, ¿no? Erika, que pasó por aquí por etnología, y mucha gente que nos escucha y que conoce la ENA, pues sabe que la ENA tiene un carácter muy artesanal en muchos sentidos. Nuestros procesos, nuestras aulas, nuestra manera de trabajar, híjole, sigue siendo muy manual. No quiero decir precario, ni mucho menos. Tiene un estilo distinto, ¿no? Y por supuesto que como subdirector del área que concentra el 80% de la población estudiantil, una buena parte de mis reflexiones compartidas con mis colegas era cómo seguir enseñando y cómo seguir aprendiendo antropología en Zoom o a la distancia o con herramientas que, insisto, no estaban en nuestro propio horizonte cotidiano. Segundo, saber si era posible seguir haciendo o no reflexión antropológica. Y tercero, bueno, ¿con qué herramientas? De tal suerte que este problema, que en principio podría ser total y absolutamente administrativo, las aulas virtuales, pasar lista a los profesores, que las listas de estudiantes estuvieran a tiempo, que las calificaciones se entregaran, con el tiempo se convirtió también en una preocupación netamente etnográfica en un principio y por supuesto antropológica con el tiempo. No es esto de lo que voy a hablar, sino de las preocupaciones que en mi propio trabajo de campo se empezaron a desarrollar. Como lo dijo Melissa en la presentación, yo tengo ya pues, una década y media trabajando con comunidades otomíes, específicamente en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, que cuando yo le pregunto a la gente, ¿conocen la Sierra de las Cruces y Monte Alto? Mucha gente dirá, no tengo idea, ¿no? Pero cuando reformulas la pregunta y le dices a la gente, pero ¿te has comido alguna sopita de hongos y una quesadilla en la Marquesa? La gente dice, claro, sí, la Marquesa. Esa es la Sierra de las Cruces y Monte Alto. Es tan cercana a nuestra dimensión urbana que no la consideramos una sierra como la Sierra Norte de Puebla o algún otro sistema orográfico más o menos conocido. Este macizo de montañas que separa en dos al Valle de Toluca y al Valle de México tiene pues una población otomí o de raíz otomí cada vez más amestizada, con una presencia que se puede decir milenaria. Ha habido tal vez 40 siglos de presencia sostenida de comunidades otopames en esa región, y yo empecé a trabajar el sistema chamánico católico otomí, que parece una contradicción, pero no lo es, desde hace aproximadamente ya 15 años.
Cuando viene la pandemia, por supuesto, yo había terminado hacía un par de años la tesis de doctorado y una buena parte de las cosas que yo había escrito en esa tesis, la pandemia las puso a prueba. Una de las cosas que yo decía en la tesis es que quedaba muy claro que el sistema parroquial católico había generado todo un sistema de religiones públicas, a la manera como lo escribió o lo describió James Dow, un antropólogo que también trabajó con otomíes, en este caso en la Sierra de Puebla, y él hablaba de una religión pública muy vinculado al tema parroquial, a la fiesta patronal, al tianguis, a los juegos mecánicos, ¿no? A esto que es como algo muy ordinario y hasta folclórico de los pueblos. La religión pública, la que se da justamente a la luz del día en el centro de los pueblos. James Dow también hablaba de una religión privada, la que se da en los oratorios de linaje, en las cuevas, en los manantiales o en los cerros, donde si bien la gente del pueblo sabía que existía, esto no significaba que todo el mundo participara. Para el caso de estas montañas, insisto, urbanas o semiurbanas al Valle de Toluca y conurbadas a la Ciudad de México, pasa exactamente lo mismo. Hay un sistema de fiestas muy interesante, pueblos que se visitan entre sí, pueblos que van en bicicleta a Chalma, pueblos que van a la Basílica de Guadalupe, etcétera. Pero hay particularmente una cantidad notable de oratorios de linaje, de cuevas, de manantiales y de cerros, donde hay actividad chamánica que si se mantiene muy viva y pujante, es gracias a que se quedó encapsulada dentro del sistema parroquial católico. Al llegar la pandemia, yo pregunté a mis informantes, que no son informantes en sentido estricto, en todo caso son colaboradores, autores, de hecho ellos son los verdaderos antropólogos. Ellos son los que se hacen las preguntas más hondas y las que tienen las respuestas más agudas. La pregunta fue, ¿podré seguir viniendo a los cerros con ustedes? Y esta pregunta, por supuesto, era una pregunta tramposa, porque yo con mi pregunta asumía que si bien las fiestas parroquiales se fueron a Facebook y se empezaron a transmitir a distancia, ¿no? Y la gente en su casa seguía el novenario de la fiesta patronal en el teléfono de su nieto o de su nieta, insisto, en Facebook, todo el sistema chamánico de la Sierra de las Cruces permaneció intacto en sus celebraciones agrarias o agrícolas de petición de lluvia, de petición de nube, al medio año, la canícula, etcétera. Quedaron intactos. Los dioses del monte no sabían ni les interesaba ser venerados, ofrendados o sustentados por Zoom, por Facebook o a distancia. Yo entonces cuando pregunto a los chamanes que acá se llaman Mefi, si podría seguir subiendo con ellos a los cerros, su respuesta fue, si tiene miedo, mejor ni venga. Y si viene, no suba con cubrebocas. Y por supuesto que esta respuesta era mucho, mucho, mucho más compleja de lo que se escuchaba a simple vista. Era una toma de posición respecto a la forma con la cual en muchísimos espacios ceremoniales se entendió, se leyó, se reconfiguró y se reconstruyó un discurso sobre el COVID. Yo escribí un texto que voy a leer en algunas partes, que se llama Alteridad Viral. Muchos pueblos indígenas y no indígenas precisaron ponerle, y en muchos casos literalmente, rostro al virus. Y empleo la idea de imagen en el sentido que le asigna Carlo Severi, antropólogo italiano-francés, y que incluye no solo materialidades gráficas, sino otros artefactos que dan cuenta de diversas técnicas de la memoria, como imágenes profanas o sagradas, discursos rituales, cantos, ornamentos, etc. El antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro dice que a diferencia de Occidente, donde conocer es objetivar, en muchas comunidades indígenas conocer es personificar. Cuando yo le preguntaba a la gente qué era el coronavirus, había una respuesta que siempre intentaba, insisto, personificar, ponerle rostro al virus. Es así que se forjaron las imágenes de la enfermedad y se potenciaron las de las defensas contra sus nefastas consecuencias. Por ejemplo, para los nahuas de la Huasteca Meridional, el COVID se denominó cocolistli, el término de la peste que en épocas de la colonia devastó a numerosas comunidades en la Nueva España. En la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, una canción en lengua rarámuri disponible en YouTube, muy viral, alertaba a los habitantes en contra del virus de la corona. En otras regiones fueron los santos católicos los que erigieron trincheras contra la epidemia
con más éxito en unos lados que en otro. En Líbano, cristianos y musulmanes acudieron en masa para recoger tierra del antiguo sepulcro de San Charbel, el más popular de los santos nacionales maronitas. Algunos fieles recibieron en sueños el encargo de este santo para llevar tierra a los hospitales e incluso circuló en WhatsApp una borrosa fotografía de un monje, por supuesto identificado con el mismísimo San Charbel, quien deambulaba en el aeropuerto de Beirut para impedir la entrada del virus al país, como consigna Known 2020. A miles de kilómetros de distancia, en el pueblo de San Dionisio del Mar, en la costa sur de Oaxaca, los pescadores Icot o Guaves aseguran que su santo patrón, San Dionisio, conocido en la lengua ombiayets como Tietnich, tomó al coronavirus y lo sepultó en el fondo del mar, lejos de sus hijas e hijos, protegiéndolos además con una cortina de viento capaz de destruir la enfermedad, tal como me lo comentó Franco de Jesús Mendoza, un estudiante de etnología de la ENA que trabaja allá. El mismo escudo, esta vez confeccionado por los mantos de los Cristos vírgenes y santos venerados, impidió que los pueblos de las montañas de la Sierra de las Cruces y Toluca fueran infestadas del virus, esparcido, según las personas, por los aviones y helicópteros que surcaban los cielos durante la madrugada, tal como lo muestra un exvoto que se conserva en el templo de Chalma. Ante estas defensas rituales contra el COVID, también se sumaron algunas registradas en África. Por ejemplo, en Uganda, y durante algunas madrugadas al inicio de la pandemia, se ejecutó en los pueblos de la etnia Acholi un añejo ritual conocido como Rei Mogemo, es decir, la persecución de Gemo, un concepto traducido libremente como mal presagio. El ritual incluía búsquedas de Gemo y se hacían sonar cacerolas y otros objetos de metal o plástico. Estos testimonios, entre muchos otros, podrían ser calificados por la ciencia formal, sea lo que sea que entendamos por esto, como muestra de respuestas primitivas o de pensamientos salvajes de culturas ancestrales y ajenas al mundo globalizado ante la amenaza igualmente global del virus del COVID-19. Pero en los mismos meses, los estadounidenses pudieron ver en tiempo real y en sus propios televisores, desde la comunidad de sus casas, el juicio que el telepastor Kenneth Copeland hizo al coronavirus, al que juzgó y expulsó mediante un soplo, metáfora del viento y signo del poder de Cristo. Las estructuras míticas del pensamiento salvaje norteamericano no perdieron su tiempo tachando a Copeland de bárbaro, charlatán o primitivo. Antes bien, rápidamente su acto hizo que la tienda online Amazon lanzara a la venta un cubrebocas con el rostro impreso del pastor, replicando de manera simbólica esta acción junto con la frase I blow the wind of COVID-19, y que muy pronto se agotó, por cierto. En ese momento el COVID se volvió un tema de fe y el mundo quedó dividido entre quienes creían o quienes negaban la fe de su existencia. Esta diferencia, no tajante como veremos, también trazó fronteras entre alteridades confrontadas y se expuso hasta la saciedad al interior de países y comunidades acerca de que el origen del virus era indudablemente exógeno, chino o genéricamente asiático, denostando las costumbres culinarias de dicha región del mundo, ¿no? Mucha gente vimos en memes, ¿no? Burlas con un toque bastante racista justamente hacia la dieta de estos pueblos, particularmente Wuhan. Pero surgieron también otras alteridades peligrosas en los sitios menos esperados. Uno de los casos más llamativos se dio en Jalisco, México, cuando se supo que decenas de familias de empresarios y banqueros habían vuelto a México contagiados de COVID-19 luego de pasar unas vacaciones colectivas en lujosos hoteles de práctica de esquí en Bali, Colorado, en Estados Unidos, lo que motivó un extraordinario podcast de El Hilo Ambulante. Luego de la muerte de varios miembros de esta élite, incluida la del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, el linchamiento mediático de estas familias no se hizo esperar. Empero, una de las consecuencias más extravagantes de esta noticia se dio con las declaraciones desde el poder político sobre que el COVID era una enfermedad de ricos, ajena al pueblo fuerte mexicano, otra poderosa categoría mítica muy en boga en estos años sexenales. Así, el gobernador del estado de Puebla declaró enfáticamente que los ricos tienen muchos riesgos, pero los pobres son inmunes ante el coronavirus.
Las cifras dadas a conocer por dos investigadores de la UNAM en mayo del 2021 y que examinan los determinantes sociales y el perfil socioeconómico de los muertos en México por esta pandemia denuncian lo temerario de esta afirmación, que sin embargo no fue la única en su tipo. Más siempre los otros se volvían sospechosos o culpables por la pandemia. Esos otros eran a veces indefendibles, irreconocibles, oscuras élites políticas, económicas y empresariales actuando en la sombra y el anonimato para reducir la sobrepoblación mundial o esperando establecer nuevos imperios financieros o tecnológicos. Inclusive un tribunal peruano acusó a Bill Gates, George Soros y David Rockefeller de haber creado el COVID. En este orden de ideas es que la pretendida cientificidad de los expertos estuvo constantemente confrontada con las creencias, entre comillas, situacionales del resto de la población, verificable en sueños, mitos, conjuros, plegarias, rituales, etcétera, en una polarización inevitable. Por ejemplo, en México, todos aquellos que desafiaran las medidas de enclaustramiento y sana distancia fueron llamados covidiotas. Pero también en este contexto fuimos testigos de cómo amplios sectores de la población construyeron la imagen de médicos, enfermeras y otros especialistas de la salud como portadores o creadores de la enfermedad. Muchos fueron acusados de matar a pacientes sanos para cubrir una cuota exigida desde altas esferas del gobierno una vez ingresadas en el hospital, no sin antes extraer para su venta el líquido de las rodillas de los enfermos. En contraparte, médicos y enfermeras también recibían diariamente muestras de solidaridad y afecto por otros sectores. Podríamos decir que eran salvajes quienes atacaban al personal de salud y civilizados quienes lo defendían. La civilidad y responsabilidad cívica eran mayor en quienes se confinaron sin chistar. Llegados a este punto, me pareció que la reflexión vieja y clásica, pero no por ello menos relevante de Lévi-Strauss, que nos ofrecía en su célebre obra El pensamiento salvaje, era tan vigente en este momento. Ante la muy ardua relación entre ciencia primera, que no primitiva, y el pensamiento científico, Lévi-Strauss nos recuerda: existen dos modos distintos de pensamiento científico que tanto el uno como el otro son función no de etapas desiguales de desarrollo del espíritu humano, sino de los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico. Uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción de la imaginación y el otro enteramente desplazado. Fin de la cita. Una distinción es necesaria. El pensamiento salvaje, como lo entiende Lévi-Strauss, no es el mismo que el pensamiento mágico al que aluden en los tiempos que corren los científicos. Y para los fines de mi reflexión, realizaré la distinción cada vez que sea necesaria. Baste por ahora en sostener que el pensamiento salvaje sobre el COVID-19, a un tiempo mítico y científico, se nos mostró continuamente enriquecido en la elaboración de sus analogías y paralelismos, en la exhibición de sus resultados y en el sincretismo constante al que fue orillado. Tal vez nunca pensamos tanto sobre el mismo tema, con herramientas tan diversas y contradictorias, como lo pretendo demostrar en un pequeño ejemplo. Espero que vaya bien de tiempo, no pretendo abrumarlos ni mucho menos. Les quiero presentar a don Alfonso Margarito García Telles. Don Alfonso Margarito aparece aquí con su esposa. Él es un Baadi, que en lengua otomí significa el que sabe, el que ve, un chamán. Él es un recortador de papel, encargo que recibió de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y parece ser que de otros patrilinajes similares. Don Alfonso Margarito no está en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, él vive en San Pablito, Pahuatlán, y mi encuentro con él fue justamente durante la pandemia a partir de dos preguntas que aparecieron por ahí en mi horizonte. El primero es cómo justamente el pensamiento chamánico dio rostro al COVID. Vuelvo a repetir la frase que había dicho hace rato de Viveros de Castro. En el pensamiento indígena, al menos de la amerindia, conocer es personificar, volver persona, saber contra quién se está batallando. Y lo interesante de estos Badi, de estos chamanes, es que parte de su trabajo chamánico consiste en recortar papel para dar cuerpo a los existentes, en este caso al Señor del Monte, como lo pueden ver ahí, o a las enfermedades, o a los malos aires, o a los muertos, o a los cerros, o a los manantiales. Don Alfonso se ha destacado, entre otras cosas, además por hacer sus propios libros
donde cuenta las historias de curación, de ataques, de la oscuridad o de algún tipo de brujería de comunidades distintas. El 15 de septiembre del 2020, yo visité en plena pandemia a don Alfonso en San Pablito, Pahuatlán, recibí el permiso para entrar y entré más bien junto con él, porque habíamos podido entrar en contacto a través de un tercer amigo, Iván Pérez Telles, quien me platicaba que don Alfonso le había a su vez platicado que había soñado junto con varios Badi en una ceremonia muy importante a principios de ese año sobre que se vendría una gran enfermedad. Por supuesto que ya había noticias respecto del COVID. Y yo lo que le pedía a don Alfonso es, o lo que le pregunté concretamente es si como en esta imagen había recorte del COVID. Y él me dijo, no, no es un recorte, no se puede recortar porque es un sueño. De hecho, el COVID es una pesedia, que es una contracción en su castellano de, es una pesadilla. El COVID no tiene recorte, pero sí tiene dibujo. Y entonces, lo que empezó justamente don Alfonso Margarito y otros Badi otomíes de la Sierra Norte de Puebla fue a soñar al COVID. Y justamente en su percepción, el COVID no es necesariamente una enfermedad. La noción indígena de enfermedad aquí encontró una cantidad extraordinaria de fenómenos interesantes que van más allá de los pares de oposición de frío, caliente, alto, bajo, etcétera, para convertirse básicamente en una operación, perdón, en una operación totalmente de tintes cosmopolíticos. En la lectura y narrativa y en los sueños de don Alfonso Margarito, el COVID, entre otras cosas, era una suerte de combate entre dos tipos particulares de mundo. El mundo contra Cristo y contra la Virgen y contra los santos, que en realidad son el espíritu de la tierra. Para don Alfonso Margarito, el que los reyes chinos y japoneses y asiáticos, cuyos dioses eran, en sus propias palabras, animales salvajes, hayan soltado esta enfermedad, no era sino una curiosa variante de lo que en muchas comunidades indígenas se habla todavía sobre las pestes y viruelas del siglo XVI. Una necesidad continua y constante de ir avanzando sobre el territorio para acabar con los viejos, acabar con las mujeres, acabar con la memoria y entonces quedarse con la tierra. Estos dibujos que han dado la vuelta en varios foros dentro de del propio gremio antropológico podrían parecer, insisto, una respuesta del pensamiento salvaje de un grupo bastante pequeño, de un puñado de especialistas rituales que sin embargo conviven con expresiones que no necesariamente son equiparables, pero que son simultáneas justamente estas respuestas. Por ejemplo, fuimos testigos en muchísimos lados de las formas en las cuales otras narrativas míticas circularon y siguen circulando sobre el origen y los fines del COVID. En este caso, una foto de una manifestación en Madrid o esta foto de otra manifestación, me parece que esta es en Florida, cuando se declara que la sangre de Cristo es la vacuna de la gente, o cuando desde el poder público, por ejemplo, aparecían este tipo de resistencias, en este caso un graffiti en las calles de Río de Janeiro, ¿no? ¿De qué lado de la cuerda estás? ¿Del lado de Bolsonaro? Que decía que por supuesto era una gripeciña, ¿no? Y que todos aquellos y aquellas que se confinaran en sus casas y no trabajaran ni fueran a la escuela, eran aquellos que estaban empeñados en hacer de Brasil un país de maricas. Y estas son palabras textuales del presidente Bolsonaro, ahora candidato nuevamente, o el detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Finalmente, dejaré de compartir. La pregunta que me sigue ocupando y con la que sigo trabajando en las comunidades otomíes es ahora en las consecuencias, no solamente en términos estrictamente de salud, distancia social, recuperación del empleo, muertos, memorias, ausencias de rituales, dolores compartidos, sino en la forma como en la cual pareciera ser que en efecto el mundo pospandemia en muchísimas comunidades
solamente confirma la fragilidad constante de la existencia humana. Básicamente el chamanismo, prácticamente en todas las comunidades en las que yo trabajo, y en esto me apoyo mucho en los trabajos, por ejemplo, de Jack Galinier, de Israel Azcarro, de Polo Trejo, de Carlos Eiras, de colegas que han trabajado en zonas muy similares. El chamanismo siempre es una respuesta continua a un mundo en permanente incertidumbre, donde es preciso tener una actitud cosmopolítica que reconoce que hay existentes más allá de lo humano, que son humanos, exhumanos, y los propios seres humanos, con los cuales se da una coexistencia que nunca es pacífica, que siempre tiene alteraciones y que de todos modos, a pesar de estas diferencias, es fundamental llegar a niveles elementales de negociación. Así las peticiones de lluvia, así los rituales para poder cruzar la frontera a Estados Unidos, así las negociaciones para que el crimen organizado no siga entrando a los pueblos, así las peticiones para que el gobierno federal siga sustentando de repente con recursos en carreteras. Todo es una negociación continua y el COVID justamente vino a evidenciar la necesidad de que estas negociaciones pueden romperse cuando un tipo particular de alguno de estos sectores en conflicto tiene interés por predar el territorio de los otros. Una buena parte de los discursos posteriores, bueno, durante el COVID y posteriores, han hecho un llamado muy grande a revisar nuestros modelos de consumo, a denunciar el capitalismo extractivista, a revisar con mucho cuidado y con mucha ponderación ética las formas con las cuales territorios, manantiales, arroyos, bosques están siendo cada vez más devastados junto con su fauna. Y en palabras de don Alfonso Margarito y en palabras de otros chamanes otomíes de este lado, del Estado de México, ya no en Puebla, coincidían en decir una palabra: Xinhoy está herida, Xinhoy llora, Xinhoy duele, la tierra llora, la tierra duele, la tierra está herida. Y más que un llamamiento hippie, ambientalista, pro Greenpeace, es una pregunta muy fuerte respecto a la ausencia continua, al menos durante la pandemia, de una escucha sostenible de las demandas de los pueblos indígenas por la defensa de su territorio y de lo que el territorio contiene, como la contención de nuevas pandemias. Cerraré mi intervención señalando que el día 12 de octubre, comunidades nahuas, totonacas, de la Sierra Norte de Puebla, se apostaron frente al Palacio Nacional para entregarle al presidente de la República sus acuerdos de asamblea para impedir la instalación en sus municipios de las mineras que no censan en su empeño de poderse instalar en esta riquísima región de la Sierra Norte de Puebla. El acuerdo de asamblea es unánime. El oro no se come, el oro no se bebe, el oro no hace comunidad. Estas luchas por la naturaleza, que insisto, no son un solipsismo yogi, sino que son una fuerte apuesta por las preguntas sobre el mundo post-COVID, tienen tres consecuencias desde mi punto de vista ontológicas innegables. Uno, el reconocimiento de que hay esfuerzos muy continuos de las culturas con sus propias herramientas epistémicas para personificar la epidemia y para tratar de identificar a las que siguen. Segundo, una defensa innegable del territorio en términos, insisto, no políticos, sino cosmopolíticos, como barrera final contra cualquier tipo de agresión externa. Y tercero, la necesidad de reconocer que cuando el doctor López-Gatell hablaba todos los días, en general hablaba a un sector muy reducido de la población. Cuando la política pública era quédate en casa, las comunidades indígenas sabían que la comunidad era la propia casa. Pero si volteamos a otras comunidades como la Tarahumara, donde hoy la casa tiene dentro al propio enemigo, u otras regiones amenazadas por el extractivismo del capitalismo contemporáneo, descubriremos que la casa común está en un peligro desbordante. ¿Cuál es el mundo post-pandemia para estas comunidades? Seguirá la migración a Estados Unidos, pero también seguirá la articulación ritual. El chamanismo quedó bastante fortalecido, pero ante todo queda la pregunta por saber si estamos dispuestos a seguir coexistiendo con estas comunidades. Lo dejaría ahí para escucharnos y después echar la platicada con mucho agradecimiento por la invitación.
Muchas gracias, doctor. No puedo más que reafirmar que admiro mucho su trabajo y que claro que esta pandemia dejó claro que es una crisis global y que estos modos de producción extractivistas y también de atender las crisis que son muy eurocentristas no están funcionando, que hay que pensar no solo en descentralizar el conocimiento, sino también la atención y en reconocer, digo, en muchas comunidades la medicina tradicional y otras prácticas sostienen la vida. Creo que es muy importante reconocerlo. Esperemos que podamos hablar más adelante de esto y también de todos estos discursos que sin duda se generaron en la pandemia. Pareciera que una de las grandes vetas que trajo la pandemia es el contacto y que de pronto fue también porque se individualizó muchísimo el tema de la responsabilidad en la salud y en los contagios y se volvió todo un estigma. Esperemos que ahorita podamos seguir hablando de esto. Doctora Teresa Ordorica, por favor, si desea continuar con su presentación. Sí, buenos días, creo, o ya buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación a participar en este congreso. Sé lo que es organizar estas cosas y el esfuerzo que implica, así que muchas felicidades. Y verdaderamente agradezco en este momento haber escuchado esta ponencia que me pareció tan interesante del doctor Carlos Arturo Hernández Dávila. Me parece que verdaderamente me ha abierto todo un panorama y se le agradezco profundamente. Yo soy socióloga de residente, entonces tengo como otra visión, pero también vamos a ver mucho de ahora en adelante, toda una serie de reflexiones y vamos a ver muy tocada toda la teoría de las ciencias sociales después del fenómeno del COVID, que es un fenómeno que nos ha tocado a todos y nos ha hecho participantes de alguna manera en diferentes sectores de una condición que ha cambiado mucho la organización social, que ha profundizado problemas que ya estaban y que genera y produce nuevas formas de pensar o problemáticas generales y específicas. Como muchas personas, cuando empezó el COVID, yo no dimensioné, como muchas personas que pensamos que iba a ser una pequeña vacación de 3 meses, que íbamos a poderlo pasar muy bien y ponernos a tono en el trabajo. Y cuando empecé a leer con mucha sorpresa lo que pasaba, me topé con el texto que fue muy leído de Sopa de Wuhan. Y fue un texto que me molestó profundamente porque estaba construido, salvo un par de capítulos que son muy interesantes y que están construidos por personas que pertenecen al sur global. Me pareció que era un texto que estaba construido desde unas claves teóricas que son claves del norte global, europeo, norteamericano, muy occidentales, muy blancas, que no daban cuenta de cómo una serie de fenómenos tienen manifestaciones muy diferentes en distintas localidades que están cruzadas por la pobreza, por la racialidad, por el extractivismo, pero también me molestaba profundamente esta alusión permanente al neoliberalismo sin hacer una especie de bajada a cómo esto se traduce en mecanismos específicos y cómo estos mecanismos específicos inciden, afectan, construyen situaciones. En ese sentido, como muchas otras personas, pues tuve problemas personales, pérdidas personales y trabajo hoy en día con un equipo que también pasó por exactamente lo mismo desde el lugar de las personas que estamos en la ciudad y en la academia, o sea, un lugar muy específico, un enclave muy específico de vivencia de la enfermedad, en que estamos haciendo un trabajo y queremos hacer un proyecto a 3 años. Voy a dar lectura a ciertas partes. La aparición del virus del SARS-CoV-2, altamente contagiosa y con gran letalidad, generó una crisis de salud como no se había experimentado desde la fiebre española de principios del siglo XX. Esto no porque no haya habido otras pandemias, ha habido otras pandemias o otras epidemias, pero estas, como han estado localizadas, sea geográficamente en el sur global, en África y en otros lugares,
han sido siempre vistas como problemas locales que no inciden a otros grupos y que no preocupan y que además son síntomas de la inferioridad de esos lugares, o a grupos específicos como fue el caso del SIDA, que de alguna manera rápidamente se le pudo trasladar la responsabilidad y toda la aparición de esta enfermedad a grupos de la diversidad sexual y a las personas que utilizaban drogas, entonces que fue muy rápidamente moralizable y utilizar como prueba de la depravación de ciertos grupos, y en ese sentido no había construido comunidad, no fueron pandemias que se pensaron o epidemias que se pensaron de manera más general. Pero el caso de la fiebre española sí lo fue, y el caso del SARS-CoV-2 también. Rápidamente aparecieron trabajos que reflexionaron sobre el tema desde las ciencias sociales, mismos que respondieron con formas de teorizar lo social previamente establecidas, ya con discursos ya muy utilizados. Las primeras reflexiones en torno a la COVID-19 retomaron un enfoque de la escuela del control social, enfatizando sus dimensiones discursivas y argumentando que las estrategias implementadas por los estados respondían solo a los intereses del neoliberalismo, que buscaban romper los lazos de solidaridad entre personas. Es decir, había como una actitud de, pues si nos morimos, nos morimos, y qué importa. Cuando uno está diciendo, a ver, no son las mismas condiciones las que están en los países del primer mundo aquí, y sí importa si la gente se muere, claro que importa si la gente se muere, y que no reconocían teórica ni sociológicamente un poco la sorpresa y el estupor por el cual estaba pasando el mundo, sino retomaban esta idea como de una especie de estrategia muy bien pensada frente a lo que estaba sucediendo. No es que nosotros neguemos la necesidad de situar la emergencia, ni tampoco las causas en el contexto de una economía liberal. Por supuesto, hay que tematizar cómo el extractivismo, el uso de la naturaleza, la explotación han producido virus que nos afectan, cómo esto afecta de manera diferencial, pero tratar de explicar todo lo que estaba sucediendo como una práctica de control social y no como un intento más o menos efectivo, muy confuso, muy complicado de lidiar con una nueva enfermedad, nos pareció que era teóricamente insostenible. En ese sentido, no debemos invertir los términos del fenómeno y analizar las estrategias para frenar la enfermedad únicamente como estrategias funcionales al sistema. Por supuesto, siempre va a haber gente que aproveche, pero en realidad el panorama era muy complejo. Consideramos que este abordaje no es capaz de explicar cabalmente el fenómeno por varias razones, entre las cuales destacamos que la sociología y las ciencias sociales llevaban ya un tiempo utilizando el giro lingüístico, que no da cuenta de la materialidad del fenómeno, que no reconoce la existencia de una realidad externa y que por tanto no podía explicar la emergencia de un virus y las consecuencias nocivas sobre los cuerpos, es decir, el aspecto concreto de un problema agudo de salud pública, que estaba produciendo muertos por todos lados, que estaba produciendo sistemas que se caían, que estaba produciendo pérdidas en todos los sentidos. Por esa razón, planteamos que un abordaje más fructífero requiere de un análisis que considere la base material, el reconocimiento de la existencia de una enfermedad altamente contagiosa y letal y de cuerpos infectados por el mismo. Es decir, es necesario un marco teórico que trascienda las dicotomías discurso, materialidad, naturaleza, cultura, pública o privada, tan enraizadas en la teoría hegemónica, para entender que el fenómeno se construye de diversas dimensiones que involucra a muchas dimensiones. La implementación de medidas de contención como la cuarentena, y podemos estar de acuerdo, ¿no?, con que se haya hecho la cuarentena, fuera esta obligatoria o sugerida en diferentes países,
respondió a la rápida propagación del virus y al hecho de que los sistemas de salud se vieron altamente rebasados, del desconocimiento de las formas de contagio y propagación y la falta de tratamientos para controlarlos. Y si uno leía las noticias, había un gran desconcierto, por eso me ha gustado tanto la ponencia del doctor Carlos Dávila y la importancia del chamanismo y de este tipo de respuestas. Había un gran desconcierto en donde diferentes países optaban, algunos países diciendo, no vamos a ver, no vamos a hacer prácticas de contención, sino vamos a apoyar la inmunidad de rebaño, y otras que la hicieron obligatorias, y países como el nuestro que lo hicieron, lo recomendaron, pero no lo obligaron, que trataron de responder no solo a sus propias situaciones, sino a un desconocimiento de qué hacer con esta enfermedad. Fue el efecto real y concreto de la pandemia lo que obligó a un reordenamiento social a partir del cual individuos y colectividades trataron de evitar el contagio y a los discursos a través de los cuales se dio sentido al fenómeno. Y hay una proliferación de discursos de todo tipo que están tratando de dar sentido a este fenómeno, pero hay que entender que estos discursos también producen prácticas diferentes, con lo cual diferentes grupos sociales intentan dar una respuesta a lo que está sucediendo. Dicha estrategia, y no son, como dijo el doctor Dávila, no son equivocaciones, no son ignorancias, no son prácticas necesariamente solamente de control, son de verdad intentos por establecer un orden en una sociedad en donde el orden altamente naturalizado, las formas de ser y hacer se habían perdido. Dicha estrategia supuso una disrupción de prácticas y ordenamientos sociales fuertemente naturalizados. Y nosotros nos parece que, por ejemplo, hay otras vetas sociológicas, como es el trabajo de Giddens y su concepto de seguridad ontológica, que nos pueden empezar a dar idea de cómo fue sucediendo y qué es lo que ha producido. ¿Qué pasa? El concepto de seguridad ontológica habla de una serie de prácticas muy estandarizadas, muy naturalizadas, a través de las cuales nosotros funcionamos en lo social y damos sentido a lo social, que en el COVID se perdieron. Prácticas como es básicas y tan fundamentales para los sujetos que de repente las formas rituales que tenemos de despedir a los sujetos, de acompañar a las familias, de terminar con la membresía de ciertas personas, se vieron completamente trastocadas, y esto es fundamental. Y como esas otras formas de seguridad ontológica, acuérdense cuando lavábamos todo lo que nos traían del súper, desde las bolsas de chetos y todo lo que traían, que no, nos cambiábamos de ropa, esta gran incertidumbre que nos obligó a resignificar y cambiar prácticas de manera muy rápida y muy profunda. O sea, fue un vuelco a la construcción de una sociedad muy diferente, por lo menos en el espacio en el espacio urbano, sino en otros espacios, pero yo creo que en todos los espacios. Con miras a tratar de rastrear los cambios en la organización social que se han dado desde entonces, así como sus consecuencias, que fueron primero esta sugerencia, porque aquí no fue obligatoria, de reclusión a los hogares, y luego una vuelta al espacio público que está resultando altamente problemática. La gente no se quita el cubrebocas, las personas no quieren regresar, las instituciones no logran reconstruir sus funcionamientos. Es que hay que pensar cuáles son no solo lo que nos pasó en la pandemia, sino cómo se están construyendo por lo que nos pasó en la pandemia toda una serie de lógicas y de prácticas post pandemia. Y lo que es interesante aquí es que se han acuñado una serie de términos con los que vamos tratando de dar sentido a esto. Primero, la nueva normalidad, que fue la reclusión al espacio privado, con todo el uso de tecnologías que mencionaba Melissa, que estaban allí, pero bastante marginales todavía en estas prácticas, a un uso intensivo de la tecnología como formas de relacionarnos, lo que llamamos la nueva normalidad,
Y este es un neologismo bien interesante, como inmediatamente tratamos de establecer una normalidad y ahora la nueva normalidad es el regreso, es la salida de los hogares, casi que es la nueva normalidad. Todo en un periodo de tiempo muy corto. La idea de lo remoto, la idea ahora de la presencialidad, la noción de hibridez, la idea de retorno seguro, toda una serie de términos con los que estamos tratando de significar y dar sentido, pero no solo dar sentido en términos abstractos, sino de corporizar formas inéditas de organización por las prácticas sociales, porque lo que nos ha hecho la COVID-19, es realmente mostrar que el espacio del cuerpo, que somos seres profundamente corporizados, que nuestros sentidos, que nuestras sensaciones, que nuestra forma de entender el mundo pasa por una corporalidad importantísima que ya ha sido tematizada en las ciencias sociales, pero que ha sido muy difícil de introducir y que fenómenos como estos muestran que es necesario que demos cuenta de esta realidad. Y se trata de cambios en diseño geográfico de las actividades cotidianas a lo largo de los últimos 2 años y medio que involucran una serie de desplazamientos y construcción de espacios que alteran una disposición antes establecida de lo público y lo privado. De repente esta intransitabilidad entre países, entre localidades, que supuso la construcción de grupos en los diferentes lugares que veían quién entraba, quién salía, como que se da desde el nivel mundial hasta el interior de nuestros hogares. Incluso los que estábamos metidos en los hogares, de repente cuando aparecía alguien con enfermedad, hacíamos una nueva geografía de los hogares. El cuarto de las personas que enfermaban, los lugares. Entonces, ¿cómo esto produjo espacios muy concretos, la reorganización de espacios y la reorganización de nuestros cuerpos, que nos obliga hoy en día a pensar esta disposición de lo público y lo privado? Todos estos movimientos involucran emociones, no solo en el sentido de que nos afectaron personalmente, hemos hecho como ya una reflexión sobre los aspectos psicológicos y los problemas de salud mental derivados de la pandemia, sino tratar de entender, y un poco lo tocó la ponencia anterior y está trabajada por allí, o podría ser retomada por allí, cómo las emociones funcionan como fenómenos constitutivos de dichas geografías y de los sujetos y grupos que transitan por las mismas. Es decir, cómo se construyeron nociones de espacios seguros que no dan miedo, espacios que sí dan miedo, y quienes transitan entre unos y otros son los que aceptamos. Una cosa que fue muy interesante ver fue cómo las personas que se infectaban decían, pero si solo vi a mi familia, como si los lazos consanguíneos evitaran los contagios. O sea, si yo voy a casa de mis familiares, no me voy a infectar. Y no tenemos que pensar esto como pensamiento mágico, tenemos que pensar esto en cómo generamos nociones y emociones acerca de ciertos grupos y nos relacionamos con estos y produjimos y producimos en este momento los sujetos que eran peligrosos y los que no eran peligrosos, los que eran responsables y los que no eran responsables, los que eran culpables y toda una serie de sujetos entre medio, porque por otro lado había gente que tenía que ir a trabajar obligatoriamente, que no le fue permitido quedarse en su casa, que entraban en espacios liminales, no querían ir, pero tenían que ir, y entonces fueron vividos de manera muy contradictoria. Nos interesa recuperar el trabajo de las emociones en trayectorias sociales y en las experiencias de las personas que viven y encarnan la pandemia en el momento que la vivieron y actualmente. Hay que preguntar en diferentes grupos cómo se vivió y cómo se sintió y cómo se produjeron prácticas sociales. Es decir, rastrear afectaciones a nivel subjetivo y social producidos por el carácter contagioso de este virus. Y o sea, hay que entender bien cuáles fueron las características del virus y por qué produjeron ciertas cosas. Para eso tomamos la teoría del giro afectivo de Sarah Agnew,
como marco teórico sociológico fructífero y su concepto de economía de las emociones para analizar cómo los afectos se experimentaron a un mismo tiempo de manera individual y a nivel social, y predominando en un principio narrativas de dolor compartido, lo que fue muy interesante y muy trágico, y estuvimos conectadas de manera muy fuerte, es esta idea de un dolor global, de una tragedia global, porque sí se puede construir como global en gran medida por la cantidad de gente que se vio afectada, en gran medida por la cantidad de gente que murió, pero también en gran medida porque afectó a un norte global de manera muy importante y entonces pudo construirse como un fenómeno mundial, como un fenómeno de afectación que generaba una mismidad que hacía mucho tiempo que no se había producido. Y esta gran generación de la comunidad mundial se hace además por medio de los medios de comunicación que expresaron un sentimiento de pérdida compartido. Entonces vemos al mismo tiempo una posición, la construcción de una posición ética frente al dolor que nos hermanó con el resto del planeta y que en un momento se pensó que podía producir formas diferentes de relación entre sujetos y la naturaleza, entre países, que quizá, y no deben de verse como experiencias, puedan producir hoy en día otras formas de relacionarnos. Esta idea se construyó entonces una primera corporalidad global vulnerable, pero posteriormente esta se distinguió con diferencias a nivel social en contextos locales y en grupos y personas con relación a sus culturas, a sus localidades, a sus problemas estructurales y ya de manera más individual a sus comorbilidades de género, edad y otras enfermedades. Y en las comorbilidades vemos aparecer otra vez temáticas de responsabilización de los sujetos. Es que aquí en México la gente se muere porque está gorda y parecería que está gorda por gusto, ¿no? Entonces, Melissa, ¿cómo voy de tiempo? Perdón. Le quedan ya unos minutitos si pudiera ir cerrando. Ok, voy a ir cerrando. Nuestra preocupación entonces es entender cómo las emociones trabajaron, como dice Agne, hacen un trabajo para la constitución no solo de los sujetos, sino de una serie de prácticas de grupos, quiénes son los unos, quiénes son los otros, cómo nos relacionamos con esto y cómo, por ejemplo, fueron puestas en marcha el miedo. No es que no hubiera que tener miedo, pero fue utilizado para poder sostener la necesidad de una serie de estrategias que se llevaron a cabo y para construir una idea de responsabilidad así y a otros que tenemos que entender. No estoy diciendo que esto haya sido un equívoco, ni estoy diciendo que esto haya sido un complot. Simplemente estoy diciendo que tenemos que pensar cómo estas emociones trabajaron y produjeron y nos ayudaron a generar sentido y prácticas y nuevas realidades y nuevas normalidades. Y nos generaron lazos de comprensión o incomprensión con otros grupos sociales. Es decir, hay que entender cómo los afectos produjeron geografías, delimitaron espacios, se vieron representadas a lo interior, nos retornaron al cuerpo y hoy en día nos permiten formas de acercamiento o alejamiento y formas de crítica a otras, a formas muy estructuradas de organización social que están probando ser altamente dañinas a nivel local y a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ordorica. Siempre es un placer escucharla. Creo que todos los temas que han tocado van para seminarios y más. Y me parece muy interesante cómo coloca el tema del espacio público, porque creo que incluso es eso algo que tendríamos que repensar, porque pareciera que los límites entre lo público y lo privado con la virtualidad se han perdido. Hemos entrado a las casas de todas y todos y habría que repensar de qué hablamos cuando hablamos de lo público. Y algo que me queda claro es la necesidad de hablar de COVID más allá de las salas de hospitales, que sin duda hicieron un trabajo impresionante en la pandemia, pero que el COVID implica
implica las emociones, el COVID implica la religión, implica esos estragos de los que todavía estamos siendo parte y pues qué importante entrarle con todo desde la academia, desde la investigación, desde donde sea, pero desde posturas también que implican reconocerlos como autores de su propio cambio. No somos salvadoras ni salvadores de absolutamente nadie y estoy muy agradecida por poder escuchar todas sus posturas. Ahora, doctora Erika, si pudiera hacernos favor de compartir su ponencia. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, es muy interesante lo que han expuesto mis colegas y yo creo que de alguna manera de lo que voy a hablar toca estas sensibilidades, toca temas. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de humanos, ¿verdad? Y humanas. Bueno, yo voy a hacer entre un poco lectura y comentario. Y me gustaría enmarcarlo en el trabajo que hago en estos últimos años que tiene que ver con la investigación entre niñas, niños y adolescentes. Cuando me invitó Berenice a participar en este espacio, me decía, bueno, la idea es hablar un poco qué pasa después de la pandemia por el COVID-19. Entonces, inmediatamente pensé en el trabajo que realizamos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde esta licenciatura de promoción de la salud y niñas y niños. Y un poco como decía al principio Carlos en su ponencia, nos enfrentamos igual, bueno, que los colegas antropólogos y bueno, que los sociólogos a esta parte del trabajo de campo en promoción de la salud. ¿Cómo íbamos a hacer ahora para retomar la colaboración, que más bien nosotros, más que llamarle intervención, llamamos colaboración con las comunidades? ¿Cómo vamos a hacer para retomar la colaboración con las niñas y los niños? Entonces, bueno, sin duda la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 nos llevó a un contexto que ya todos conocemos. Bueno, en México comenzamos a tener noticias del COVID-19 a finales del 2019. En febrero del 20 se registró el primer caso en nuestro país. La propagación del virus fue rápida y el número de pacientes creció de manera exponencial en pocos meses. Poco tiempo después, el Consejo de Salud General declaró la emergencia sanitaria por fuerza mayor como respuesta a la epidemia generada por el virus. Una de las primeras acciones decretadas a esto fue la pandemia generada por este virus. Fue prevenir y controlar el número de contagios en el territorio nacional y fue la suspensión inmediata de actividades no esenciales, lo que se produjo en un primer momento. Ese fue el comienzo de un largo y complicado confinamiento que prohibió las reuniones grandes y pequeñas y lo que hizo fue que estos espacios públicos, bibliotecas, parques, escuelas se cerraran. Los primeros encerrados fueron las niñas, los niños y adolescentes, en particular también los jóvenes. Ya no se podía jugar. Empezó una temporada especialmente difícil para este sector de la sociedad. Con el fin de procurar la seguridad en salud de personas más vulnerables, se suspendieron las clases de todas las escuelas en el país. Desde aquí, desde la educación primaria hasta la superior, se cerraron estos espacios. De repente ya no había clases. La pandemia y su confinamiento nos dejó, como bien indicaba la doctora Berenice Pérez en la inauguración de este congreso, huellas entre nosotros, pero también nos dejó aprendizajes que han llenado de cambios nuestras vidas, nuestros entornos. Y bueno, yo lo que quisiera es justamente ubicar en estos aprendizajes, tanto académicos como de escucha atenta entre la población, esta ponencia. Fue muy significativo cómo en este periodo, como nunca,
se consultó a las niñas y a los niños qué pensaban o cuál era su opinión sobre el momento que vivían, qué entendían por el coronavirus. Como nunca se hizo encuestas, hay diversas, ¿no? Si PINA hizo, por ejemplo, PINA, el DIF también, se encuestaron a niños a nivel nacional, a nivel alcaldía, y bueno, todas estas encuestas ahora están ahí, hay respuestas, están sistematizadas, pero ¿qué tanto se ha hecho al respecto? ¿Qué tanto realmente se ha ido a la escucha atenta? Y es en ese contexto que entonces nosotros en promoción de la salud planeamos hacer trabajo de campo de manera virtual en una aula, en una escuela de Iztapalapa a través de la virtualidad. Una escuela pública, nos dieron la autorización para entrar a las clases. Y entonces ahí lo que hicimos fue hacer promoción de la salud, donde la mirada del concepto de salud tiene que ver más que con la ausencia de la enfermedad, con todas las condicionantes, la función y que el organismo funcione y esté en un buen estado de salud es importante, pero esto está dentro de un contexto y para nosotros la salud tiene que ver con pues un ámbito de hacer una promoción de la salud que facilita la participación, que lleva a la libertad de la agencia, que lleva a la puesta en escena de políticas públicas desde la abogacía, hacer y llevar herramientas en colaboración con las comunidades a partir de sus propias necesidades, deseos y sentires. Entonces, en ese marco, en ese concepto de salud es que se hace promoción de la salud desde esta licenciatura en la UACM, y es así que entramos a estos grupos con estos niños de manera virtual, y entonces comenzamos a trabajar estrategias y acciones que tienen que ver con la creación de ambientes favorables, con el fortalecimiento de la acción comunitaria y colaborativa, con el desarrollo de aptitudes personales y colectivas, en este caso de niñas y niños, y esto con ejes transversales como la abogacía. Entonces, con estas estrategias y acciones y este concepto de salud, comenzamos a trabajar con estas niñas y niños en la virtualidad. Fue un grupo de primer año de primaria, es decir, son niños que pasaban del preescolar a primero, pero que no conocían su escuela, ¿no? Que era todo de manera virtual. Entonces, eso ya los colocaba en un contexto muy, muy particular, y lo que hicimos fue tener como metodología estratégica la escucha atenta. A partir de esta idea del diálogo del que habla Freire, vamos a escuchar qué dicen, qué sienten, cuáles son las necesidades y deseos de estas niñas y niños en tiempo de confinamiento y en la escuela. Entonces, ahora me voy a permitir leerles el resultado o uno de los resultados de este trabajo de campo, y las niñas y los niños lo congregaron en algo que se le llamó la declaratoria de las niñas y niños del grupo primero B, turno matutino, de esta escuela pública en Iztapalapa. Entonces, la declaratoria se compone de 14 puntos que estas niñas y niños hicieron en colaboración con nosotros desde asambleas a través de la virtualidad. Y bueno, esta declaratoria, el primer punto, lo que ellos solicitan para entrar a la escuela pensando que va a terminar el confinamiento. Número 1, ellos declaran a sus autoridades y a sus profesores: estamos felices por regresar a la escuela. Queremos conocer a todos nuestros compañeros. Nos gustaría darnos un abrazo o saludarnos con la mano.
a la maestra y a nuestros compañeros. Nos gustaría que nos aplaudieran a todas las niñas y niños porque regresamos a la escuela. Queremos divertirnos con emoción, queremos jugar con todos los compañeros. 2. Imaginamos el regreso a clases presenciales cuidándonos, con el cubrebocas, lavándonos las manos con sana distancia y las bancas de nuestro salón separadas. 3. Al regresar a la escuela nos gustaría jugar al aire libre, a jugar atrapadas, avioncito, hacer castillos con arena, jugar a las escondidillas, fútbol, con juguetes y a la cocina con nuestras compañeras. Porque nos aburrimos de estar jugando en la casa encerrados. 4. Queremos jugar con juegos didácticos como lotería, rompecabezas, memorias, cubos, plastilinas con nuestros compañeros. 5. Queremos llevar a la escuela un juguete porque nos aburrimos. Nos gustaría llevar juguetes a la escuela porque siempre quisimos llevar un juguete al kinder y no nos dejaron. 6. Nos gustaría tener libros para leer cuentos divertidos con nuestros amigos y nuestras maestras. 7. Nos gustaría que la escuela estuviera pintada de colores y con muchos dibujos de muñecos que tengamos en nuestra imaginación, porque así se vería bonita la escuela. 8. Nos gustaría que nuestra escuela tuviera un espacio grande para tener una alberca, columpios, sube y bajas, resbaladillas, bicicletas, canchas de fútbol y juegos pintados en el piso para jugar un ratito con las maestras. Bicicletas, canchas de fútbol y juegos pintados. 9. Nos gustaría que nuestra escuela tuviera áreas verdes para tener un jardín con pasto, muchos árboles, muchas macetas con plantas y florecitas. 10. Nos gustaría que nuestro salón de clases tuviera sillas y mesas pintadas con colores alegres y brillantes, con muchos colores como el del arco iris. Que las mesas sean grandes de forma rectangular o cuadradas. Nos gustaría que nuestro salón tuviera un pizarrón grande para ver mejor y poder dibujar en él lo que nosotros querramos. Queremos que la maestra nos dibuje un búho grande sentado en una rama de un árbol grande. 12. Nos gustaría que nuestro salón fuera grande para poder caminar y estudiar sin estar amontonados, con ventanas muy grandes para que entre la luz. 13. Nos gustaría que nuestro salón estuviera adornado con flores, mariposas, plantas, juegos, pósters muy grandes de números y vocales, que tengan materiales, colores, crayones y una mesa con juegos didácticos para tener mucha diversión. 14. Nos gustaría que nuestra escuela estuviera pintada con salones, pero también con baños, que las escaleras fueran seguras y nos gustaría que la basura estuviera en su lugar porque si no hay contaminación. Así trabajaríamos mejor. Bueno, esta es la declaratoria que hacen niñas y niños. Y en otras experiencias que hemos tenido al trabajar con niñas y niños sobre qué piensan sobre la pandemia o qué deseos y necesidades tienen, tenemos también diversas cartas y voy a leer nada más una que es muy cortita, que es de una niña de 7 años que se la dedica al presidente y dice: hola, señor presidente, por favor, que todas las niñas y niños tengan juguetes y comida y salud. Que mi familia no se enferme, que no se enferme la familia de nadie. Que no se coman a las gallinas y a los cerditos porque son muy bonitos. Gracias. Bueno, y testimonios de las niñas y los niños acerca de los deseos y necesidades en diferentes rubros, no nada más en la escuela, en la familia, cómo piensan la ciudad, por ejemplo, cómo les gustaría vivirla. Tenemos muchísimo, así como hay muchísimas consultas. Pero la reflexión que nos queda para esta ponencia es, ya reflexionamos, ya ponemos en puesta prácticas teóricas o teorías, ya vamos y les preguntamos, tenemos una escucha atenta, tenemos censos, ya tenemos las respuestas
de toda esta población. Sin embargo, pocas veces se pasa a la acción, a concretar, a transformar. Esta carta, esta declaratoria, la intención fue hacer la declaratoria. Las niñas y los niños de esta escuela se la leyeron a sus maestras y a la directora de la escuela para hacer una negociación a partir de estas peticiones. Y la directora de la escuela la escuchó, pero nunca emitió una respuesta, nunca. Había peticiones, como ustedes escucharon, como una alberca, por ejemplo, que imagínense en el contexto de Iztapalapa tener una alberca, es muy difícil, pero justamente de lo que se trataba era de tener un diálogo con estas niñas y niños, que fueran escuchados, que fueran atendidos. Había peticiones como que les dieran un aplauso cuando regresaran al primer día de clases, en el momento de la ceremonia, por ejemplo, o dibujar un búho en el pizarrón, o que las maestras jugaran en el recreo un ratito con ellos. Entonces, había una serie de peticiones que se podrían haber negociado. Sin embargo, la directora, nunca entendimos por qué, no dio respuesta, pero la maestra del grupo, que le volvió a tocar el mismo grupo al siguiente ciclo escolar, retomó algunas de estas y ella reporta que hubo cambios en la conformación del grupo, cómo se relacionaban, disminuyó en relación a otros grupos actos de inconformidad, de enojo entre las niñas y niños porque fueron atendidos en sus peticiones. Entonces, creo que aquí es donde nos parecemos un poco las tres ponencias. Son las voces de adultos, de niñas y niños, las expresiones, qué pasa después de la pandemia. Aquí los niños están en este ámbito. Hay otros testimonios que hablan también, por ejemplo, de la preocupación que tienen sobre el calentamiento global, sobre el mundo en el que viven a partir del medio ambiente. Y son diferentes manifestaciones de todos estos grupos humanos. ¿Qué tanto se hace después? ¿Qué tanto se transforma después de esta realmente escucha atenta? Bueno, pues aquí tratamos de acompañar con este trabajo de incidencia y de colaboración, pero sin embargo se necesita eh, que que nos sentemos realmente a dialogar y escuchar para llevar a una transformación. Si no, bueno, se queda en el discurso otra vez, ¿no? Y, y, y los escritos, ¿no? Bueno, yo voy a concluir. La promoción de la salud ha sido una estrategia capital en la atención y prevención de la salud de las poblaciones, en particular de las infancias. Las políticas públicas y las acciones implementadas para el bienestar de las infancias son diversas, pero en general el enfoque para atenderlas ha sido prescriptivo y adultocéntrico. La participación de niñas y niños en temas relacionados con la salud y todavía más con su promoción no es un tema habitual, lo cual es comprensible porque los adultos somos los responsables de su seguridad y de su bienestar. Sin embargo, ellas y ellos son capaces de emitir opiniones basadas en su experiencia y participar de manera consciente en los procesos relacionados con su salud, con su sentir, con sus emociones, con sus deseos, con sus necesidades, con sus problemáticas. El caso que acabo de mostrar lo ejemplifica. Esta premisa es un sustento de la promoción de la salud, es decir, el diálogo para después ir a la acción, cuyo objetivo es impulsar el protagonismo social de niñas y niñas mediante el diálogo y la colaboración con estos actores tan esenciales. Somos nosotros, las personas adultas, en particular el Estado, las instituciones, organizaciones civiles, la familia, pero de manera particular nosotros los profesionales, los que estamos aquí congregados, promotores de la salud, sociólogos, antropólogos y todos aquellos que nos dedicamos
a este campo de la academia, para hacer cumplir los derechos de las niñas y los niños, pero también para crear las plataformas de participación seguras para la escucha atenta y acción y cambio en atención de las necesidades y problemáticas, deseos de las niñas y los niños. Bueno, yo ahí termino. Muchísimas gracias, doctora Araiza. Qué bello y qué poderoso todo lo que nos comenta, porque justo fue la postura de la directora, pero el sistema mismo es adultocentrista y esto va más allá que de no ser escuchado, va a que no se atiendan sus necesidades de salud. Esta pandemia han sido las niñas y los niños también afectados por el encierro y por demás situaciones, y no es casualidad que las tasas de suicidio en niñas, niños y adolescentes vayan a la alza. Ahí hay algo que no se está atendiendo y que sin duda las infancias y las juventudes tienen mucho que decir y que hacer, ¿no? Le agradezco mucho las 3 ponencias. Creo que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Me surgen muchas reflexiones, sobre todo sobre el papel de la etnografía en la investigación, que no solo es limitado, al menos en lo que me he encontrado en materia de trabajo social, es muy poco el trabajo que se está haciendo en etnografía, y ya hay que transitar a la etnografía digital. ¿A qué retos nos enfrentamos como respondientes y como investigadoras e investigadores? Y también, ¿qué estrategias tomar, no solo para evitar centralizar el conocimiento, sino también para no hacer extractivismo en las poblaciones en las que incidimos? Y también pensaría en cómo frenar todos estos discursos de los que ya hablaban y que construyen realidad, y que tristemente la realidad que construyen muchas veces es profundamente desigual. ¿Cómo abordamos todo eso? También pensaría en cuál es el papel de la sociedad en invisibilizar las culturas que existen y que son originarias de México y Latinoamérica. No sé si alguno quiera dar como una breve reflexión. Sé que son muchas preguntas las que he lanzado al aire, pero me dejaron la cabeza dando muchas vueltas. Quien quiera tomar la palabra, adelante. No entendí muy bien tu reflexión, perdóname, estoy un poco atribulado, pero me gustaría conectar estas palabras tuyas con lo que escuché de las colegas. Y, a ver, pero de entrada, nada más una pequeña acotación. La etnografía digital no es necesariamente un tema que pasa por pantallas, o sea, es un asunto que creo que apenas estamos intentando medio atender y entender en muchos sentidos, porque la etnografía no es solo la entrevista, hay otras cosas ahí que están latentes, pero yo más bien lo que me preguntaría es la forma como el tema de la distancia y lo virtual construyeron nuevas formas de socialización, de aprendizaje o no, o de simulación de aprendizajes en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, Erika lo que dijo fue, pues en la UACM nos pasó esto, ¿no? Etcétera. Y si pudiéramos articular con lo que nos dijo Tere, solamente con la pregunta, o sea, por ejemplo, ¿cómo salieron las instituciones de educación superior o las prepas o la secundaria o la primaria o el preescolar? ¿Cómo salieron de la pandemia? En términos, como decía Tere, de salud mental, en términos de, o sea, por ejemplo, hoy, no es un tema generalizado, pero por ejemplo, hoy la violencia, el acoso que hay entre estudiantes contra otros estudiantes, por ejemplo, es dolorosísimo, ¿no? O sea, ¿no? Grupos radicales feministas que de repente están siendo bastante machacados por otros grupos, o grupos, comunidades y colectivos LGBTIQ+, igualmente asediados por otros grupos, y dentro de la misma comunidad escolar en espacios que uno asumiría que son libres,
universitarios incluyentes, asertivos, etcétera. No sé esto qué tanto era prepandémico y ahora es pospandémico. Y es que en efecto sí me parece que el tejido social colectivo, por supuesto que tiene un reflejo dentro de las instituciones educativas, en el cual me parece que hoy, híjole, junto con ser profesores de atlas etnográfico, métodos y técnicas de investigación, teoría sociológica, etcétera, muchas y muchos de nosotros nos hemos convertido también en escuchas. Yo no soy terapeuta, respeto mucho el trabajo de las y los terapeutas, pero más de un estudiante o una estudiante me ha dicho, Carlos, podemos tomarnos un café, me gustaría que alguien escuchara esto, ¿no? Y esto seguramente pasa, insisto, pues en la UACM, en la UNAM, etcétera. Yo doy clases en la Universidad Iberoamericana, en Santa Fe, donde uno pensaría, ¿no?, que la clase media, alta y alta de esta ciudad al menos, pues está a salvo de esto. Puta, los niveles de depresión, ansiedad, insomnio, ideas suicidas, etcétera, están muy presentes. Entonces, yo de entrada sí creo que hay que reconocer que esta pandemia fue tal cosa, o sea, sí fue pandemia en el sentido de la alteración de la salud mental, el tejido social, etcétera, y evocaría algo, y ya me callo porque sí quiero escuchar a las colegas a las cuales les agradezco todo lo que escuché. Hace 8 días, me parece que hoy o ayer, hace 8 días, la portada la primera plana de New York Times y de Wall Street Journal, con la declaración de los directivos del Fondo Monetario Internacional diciendo lo peor está por venir por la recesión del 2023, ¿no? Y esto me recordarán, no sé si Erika, Tere, Melissa, al libro y al documental de La doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? La doctrina del shock, de las políticas del Fondo Monetario Internacional en el Chile de 1973 y el golpe de Estado y dejar a las sociedades en shock, etcétera. Y de repente que la gente vea que lo peor está por venir. Yo veía las piras funerarias en la India o pasaba por la colonia Doctores en la Ciudad de México con todos los crematorios a todo lo que daban, o en algunos pueblos indígenas donde por acuerdo de asamblea se dejó de tocar la campana de la parroquia porque los que estaban enfermos de COVID se aceleraban en su muerte por la tristeza y la angustia. Y digo, de veras lo peor está por venir. No es un tema de shock, no es un tema de mantenernos otra vez bajo estructuras de terror para seguir consumiendo de manera delirante, no lo sé. Pero cuando llevo esto, por ejemplo, a mi reflexión docente, digo, híjole, antes el problema es que no había plazas de investigadores, ¿no? Y que estábamos formando a mucha bandita para el desempleo. Ahora no es solamente para eso, sino que además una generación entera, pienso en mi hija de 15 años, que no sé si les estamos cancelando colectivamente el futuro. Entonces, no me quiero ver pesimista, pero lo que digo es, sí creo que hay esquemas de resistencia contra esto, que hay que crearlas, que no son utópicas, pero que tienden a hacerlo. Pero sí creo que en términos de nuestra estrategia docente post-pandemia, hay ahí todo un reto para el cual nadie nos preparó. Incluso, y cierro con esto, hicimos un grupo que se llamó SOS ENA, Psicología, para estudiantes, que muy pronto se desbordó, hasta que una profesora me dijo, oye Carlos, felicidades, pero nosotras también necesitamos contención y a nosotras nadie está volteando a vernos como docentes. Y dije, no, pues dame chance a ver de dónde sacamos, ¿no? Y bueno, fue de veras conmovedor el montón de, sobre todo muchas psicólogas que abrieron redes en WhatsApp, etcétera, como hacen muchas morras en redes, para dar contención gratuita, terapia, márcame a la hora que sea, habla con alguien, habla conmigo, etcétera. Tal vez eso ya no baste. Y en términos de política pública, híjole, es uno de los grandes retos. Eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias, doctor. Sin duda hay retos importantes. Yo creo que van a haber cambios que ni siquiera hemos estado pensando, que vamos a tener que pasar un largo rato preguntándonos qué nos pasó y qué quedó y qué nos está pasando y qué ha cambiado. No es claro. Oigo con tristeza
Me encantó el proyecto que presenta la doctora Erika Araiza. Me parece importantísimo. Yo había tenido la idea de que había sido un grupo profundamente abandonado y me parece muy interesante saber que no fue así. Pero de verdad no se pregunta, yo me pregunto por qué si había una serie de cosas que se podían hacer con bastante facilidad, como es aplaudirle a los niños, como es pintar de colores, como es poner un búho, hay esa resistencia. Quizá también pienso que tenemos que ver cuáles fueron las actitudes. La idea es regresar a como estaba antes, como para decir esto ya pasó y hemos sobrevivido y se acabó. O sea, ¿dónde han estado las resistencias? ¿Qué pasó con esos chiquillos? ¿Qué secuelas les va a dejar? A veces pienso en esto como una especie de una posguerra, ¿no? A un país donde había muchos muertos, pues muchos más, en condiciones muy particulares, pero también posibilidades. Creo, yo trabajo más en términos como de la sociología, de teorías, cosas, aunque nuestra idea es sí hacer un trabajo de entrevista y de rastreo real de lo que le pasó a las gentes. Yo trabajo en específico, voy a trabajar qué hicimos y cómo lidiamos con la muerte, qué rituales, porque nos inventamos rituales frente a la imposibilidad de enterrar a nuestros muertos como se venían haciendo de largo atrás y que uno lo tiene como muy integrado, nos inventamos cosas. Las personas también somos plásticas y también somos reflexivas y también construimos mundos. Ahora, si no hay Estado, si no hay políticas, si no hay cambios estructurales, pues también las posibilidades de resistencia de los individuos tienen límites porque son esfuerzos demasiado exigentes para ser sostenidos. Necesitamos, por supuesto, que haya también una serie de cambios institucionales, estructurales, en términos de política. Necesitamos entender qué pasó también en términos, a mí me gusta mucho el modelo de los determinantes sociales de la salud. Creo que nos permite ver una serie de elementos, cómo inciden en contextos locales, en términos, grupos pensados en términos de género, en términos de raza, culturales, por estratos sociales, por dimensiones. Creo que hay que hacer todo ese trabajo. Eh, pues vendrán tiempos mejores o peores, pero también habrá que hacerles frente porque coincido que no se puede, uno no puede claudicar en términos. Y creo que va a haber muchas posibilidades y cambios a nivel teórico, que vamos a decir, híjole, hay muchas teorías que no nos dan cuenta de. Hay que regresar a miradas que son locales, hay que regresar a miradas o retomar cosas que hay que hablan de los cuerpos, que hablan de las emociones, que hablan de... Y hay que empezar a explicar qué pasó aquí y qué nos pasó, porque además es un nos. O sea, ahora sí que es una experiencia en la cual estamos todas involucradas. O sea, nos pasó, nos pasó. Entonces, por allí va a ir, me parece a mí, que tenemos años, sino que décadas de análisis de qué ha sucedido. Muchas gracias, doctora Ordorica. ¿Gusta cerrar, doctora Araiza? Sí, voy a ser breve, pero pienso en tres cosas, retomando lo que dice Tere. A mí me tocó venir de la etnología y de la sociología al campo de la intervención, ¿no? La promoción de la salud. Y de repente ya me vi ahí en ese espacio, este, hay que ir a la acción y aprender. Y es ahí justamente eso que bien señalas, Tere, que te das cuenta que la teoría o algunas teorías no dan respuesta y que más bien esa otra parte que aprendí con mucho orgullo en la ENA, que es la etnografía, estar con las comunidades, observar la vida cotidiana, la cultura, eh, me llevó a entender al revés, ¿no? Vamos de lo que observamos y de ahí vamos a entonces podemos teorizar, sin excluir lo otro, ¿no? Pero bueno, ese fueron de los nuevos aprendizajes. Y el otro tema tiene que ver con lo que decía Carlos y bueno, cómo está este mundo ahorita después de la pandemia. Y bueno, este trabajo que hicimos parte también de hacer una reflexión
sobre la representación social que tienen niñas y niños del concepto o de la idea de salud. Entonces, nos encontramos ahí con una riqueza infinita en términos de cuando comparamos la representación con un adulto, pues tiene cosas realmente diferentes, que los niños, por ejemplo, para ellos cuando hablan de la salud, la idea del juego y se ve plasmada en su demanda, ¿no? Es parte de entender a la salud. Entonces, bueno, y así habría que hablar sobre el concepto de salud entre las niñas y los niños. Y vemos también aquí el trabajo con maestras y maestros. Entramos un grupo de promotores de la salud, pero también entraron psicólogos, antropólogos, maestros de educación física, y todos trabajamos con un grupo con las maestras, otro con papás, otro con las niñas. Entonces, ahí veíamos cómo las maestras estaban con miedo. Imagínense, además de primaria, ¿no? Ahora dar clases virtual, sin las condiciones, en una escuela pública. Entonces, bueno, ¿por qué no contestó la directora? Tenemos indicios, ¿no? De por qué no lo hizo, y entre ellos, pues también ellos tenían miedo, ¿no? De enfrentar a los papás, de enfrentar a los propios niños, cuando parecieran cosas bien sencillas, ¿no? Pues, ¿por qué no les dan un aplauso, no? Pero no hay el hábito tampoco, ¿no? De hablar y de escuchar a las niñas y a los niños. Entonces, bueno, ahí hay una serie de características que explican por qué. Y finalmente, yo me quedaría con pensar el concepto de salud y en particular su promoción, la promoción de la salud, donde es importante la integridad del cuerpo y su normalidad y su función. Es decir, es importante la parte biológica, pero nosotros acá en la UACM, en particular en esta licenciatura, que es una especialización de la salud y su promoción, la vemos desde el ámbito de los determinantes, o desde la determinación social, mejor dicho, donde el contexto, el proceso histórico, la capacidad de abogacía, la capacidad de agencia, la participación ciudadana, la construcción política, eh, la autonomía individual y colectiva, bueno, y otros tantos forman parte del concepto de salud y por lo tanto de su promoción de la salud. Y como los promotores de la salud, desde la UACM, la intención que tienen es convertirse en una especie de puente, de vehículo o de instrumento para impulsar todas estas características que entendemos cuando hablamos de salud desde la UACM. Bueno, eso es. Pues muchas gracias. Sin duda quedan muchísimas reflexiones, muchísimas preguntas en el tintero, cada quien desde su especialidad, pero hay líneas que nos hermanan y sería muy importante que este congreso pudiera servir también para futuras colaboraciones, para crear redes y para ir justo lo que comentaban, un pasito más allá de la investigación, a incidir, a participar y a colaborar en los cambios. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por estar aquí, por el tiempo. A quienes nos miran, ya no en tiempo real, pero a quienes nos van a estar viendo en YouTube, también muchas gracias. Vean este video 1, 2, 3 veces las que sean necesarias, compártanlo. Este congreso es para ustedes. Y pues nada, nos encontramos el año que entra en el Congreso Interdisciplinario del Área de la Salud. Gracias.